Y hablando de educación, hoy miles de niños no pudieron ingresar a clases porque en estos establecimientos no existía forma de entregarles su ración alimenticia. Otros debieron llevar su propia comida. La situación vivida en la región del Maule grafica los problemas que ha tenido la Junaed para escoger empresas que se hagan cargo de la alimentación de estos menores. Recordemos que su exdirector nacional está siendo investigado por diversos delitos, uno de ellos un eventual fraude al fisco. ¿Por qué tantas diferencias en el tipo de alimentación que este jueves recibieron cientos de niños de nuestro país? ¿Por qué no todos percibieron su ración, la que corresponde? Como sí ocurrió en este colegio de la comuna de Los Espejos en Santiago. ¿Por qué en establecimientos de Talca y San Clemente el almuerzo lo debieron llevar los propios niños? ¿Y por qué en el Jardín Los Cerezos del Romeral, en la región del Maule, ni siquiera hubo clases? Precisamente porque no había raciones alimenticias para los menores. Ver a la angustia de las familias con respecto a esta situación es alarmante. Tres realidades, muchas preguntas, pocas respuestas. Un problema que surgió tras la licitación que a fines de enero se adjudicó a la empresa que debía entregar las raciones alimenticias. Un contrato que fue invalidado hace 14 días, retrasando el proceso, provocando que hoy no hubiese alimento para cientos de niños. Molestia en padres y en encargados de colegios. Un nuevo inconveniente, otro más. Para el organismo encargado de implementar este programa, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaed. ¿En qué la puedo ayudar? Tía, lo que pasa es que venía a consultar cuándo entran los niños a clase. Bueno, ahora nos cambiaron la fecha, el día 10 entran los niveles medios y el día 14 van a entrar recién las salas cunas. ¿Pero por qué, tía? Porque tenemos problemas con la alimentación. Ese es el gran problema que hoy tienen cientos de familias en la región del Maule, porque el Jardín Infantil Los Cerezos del Romeral no pudo abrir sus puertas. Aulas vacías, sin capacidad de recibir a ninguno de los 100 menores matriculados. La falta de raciones alimenticias provocó la decisión y las más perjudicadas, las jefas de hogar, muchas de ellas temporeras que en el pic de la cosecha no pueden salir a trabajar si el colegio no recibe a sus hijos. Yo trabajo, yo necesito trabajar, soy mamá soltera, necesito fomentar. Y si no tienen alimento, ¿cómo van a tener a los niños? Y creo que no soy solamente yo, sino hay más mamás que en la misma situación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Hasta cuándo esperamos? Debieran tener a lo mejor una acción de contingencia en caso de, y que perjudica netamente a las menores de edad, a las familias y a la comunidad en general. Impotencia, rabia y varios sentimientos más. La región del Maule en esta jornada la más perjudicada. Clases que solo se iniciarán el próximo 10 de marzo por este hecho en este lugar. Otras que igual comenzaron, pero con varios inconvenientes. Los niños se van a la 1:20. No va a haber clase todo el día por el tema de que no hay colación. No hay almuerzo, nada. Entonces se aplicó esta norma de que se vayan a la 1:20. Horario distinto al normal para que por la falta de alimentos los menores puedan almorzar en sus hogares. Así ocurrió en algunos establecimientos de Talca y también en San Clemente. Niños vulnerables que debieron dejar sus salas de clases pasada la 1 de la tarde. Hoy día no lo dieron almuerzo porque no llegó el almuerzo. Entonces lo dieron una leche con una galleta. ¿Tú qué trajiste de colación? Un jugo. Con un panqueque. Con crema. Desayuné en mi casa. ¿Y el almuerzo? ¿Cómo lo vas a hacer? No sé, voy a almorzar en mi casa, yo creo. Tuve que comprarle y traerle. ¿Se lo va a llevar para la casa? Sí, lo vine a buscar. Los niños y niñas de nuestra región van a estar recibiendo raciones alimenticias a partir del lunes 7 de marzo. Dipralsa es el nombre de la empresa, que entregaría las raciones alimenticias en 4 de las 33 unidades territoriales en la región del Maule. A ella la Junaed le invalidó el contrato. ¿El por qué? Porque tras el acuerdo se habría detectado que la compañía no habría entregado la información necesaria para convertirse en adjudicataria. Dipralsa entregó toda la documentación que se requiere. Dipralsa fue aceptada en la oferta que presentó, fue adjudicada su licitación y más aún firmamos incluso el contrato. La verdad es que Dipralsa ha sido una víctima más de Junaed, al igual que todos los padres de los niños vulnerables de esta zona. Hoy no hubo alimentación porque la Junaed tomó una determinación. Y la determinación que tomó es que una empresa que no entregó todos los antecedentes necesarios para ser parte del proceso de licitación, efectivamente quedara fuera. La invalidación del contrato y el escaso tiempo que tuvieron las nuevas empresas encargadas ahora de llevar los alimentos provocó que en esta jornada se dejaran de entregar 276.000 raciones alimenticias en 26 comunas de la región del Maule.
Un acuerdo que no solo fue invalidado por falta de documentos, la Junaev además acusó a la empresa externa que había contratado para realizar una evaluación financiera de falsear información, lo que habría beneficiado a Dipralsa. Nosotros no tenemos ningún vínculo con esta empresa. Es más, ni siquiera los conocemos, no tenemos ninguna noticia de ellos, jamás nos hemos juntado con ellos, no los conocemos categóricamente. Y aquel que tenga algún indicio a ese respecto, que lo pruebe. Problemas con la actual licitación en la región del Maule que provocó este escenario. Niños llevando su alimento, clases que debieron terminar antes o de frentón, colegios que no pudieron recibir a los menores porque la ración no llegaría. Otra polémica en la que se ve involucrada la Junaev, y decimos otra porque, atención, el organismo ya está siendo investigado por contratos firmados en el año 2015, en la administración pasada. Un escándalo que para muchos es de proporciones, que está en manos de la justicia, que indaga posibles delitos como cohecho y un millonario fraude al fisco. No sé si la gente que me abrazaba antes, hoy día, está confabulando, pero siento que he tratado de hacerlo lo mejor posible. Las principales acusaciones recaen sobre quien niega tajantemente haber defraudado al Estado. Su nombre, José Miguel Serrano Silva, secretario general de la Junaev, en el gobierno de Michelle Bachelet, quien asumiera el cargo en junio de 2014. Hasta fines de 2015, el hombre que debía implementar el programa de alimentación escolar y de párvulos. En la querella presentada por el Consejo de Defensa del Estado se le acusa de haber abusado de su cargo para fraudulentamente beneficiar en 2015 a dos empresas, Verfruti S.A. y Endaya S.A., las cuales por un millonario monto se hicieron cargo de la entrega de raciones alimenticias en diversos colegios pertenecientes a la región del Biobío y a la región de Aysén. La pregunta que se hacen los creyentes es por qué las eligió a ellas, si eran las más caras en comparación a otras ofertas, si eran las más costosas para el Estado. Tanto que según el CDE, esta operación significó un perjuicio fiscal que alcanzaría los 5.000 millones de pesos. Pueden haber habido errores, pero aquí se está imputando un acto de mala fe. ¿Qué tipo de errores, abogado? No, siempre es cuestionable, estoy hablando de forma genérica, siempre es posible que alguien diga, oiga, no, es que no, técnicamente debió haber hecho esto de otra forma, pero el punto no es ese. El punto es si él lo hizo intencionadamente, si hay un fraude al fisco, si hay un cohecho. Y yo creo que él ha actuado correctamente, pero insisto, soy el abogado de él, esa afirmación vale lo que vale la afirmación de un abogado. Por lo tanto, aquí lo importante es que se nos cobre la cuenta que lo que podemos hacer, que es colaborar con la investigación como actor principal. Por eso Serrano, según su defensa, ha entregado todos los antecedentes, datos bancarios, claves de acceso de su computador y celular, para colaborar con la investigación. Una que, entre muchas cosas, busca responder la pregunta que hoy varios se hacen. ¿Por qué finalmente se opta por las empresas que son más caras para el Estado? Se opta por un imperativo jurídico. Al modificar la ley de Chile Compra, establece que se debe preferir a las empresas que paguen mejor a las manipuladoras. Quiero hacerle entender que durante todo el año 2014 tuvimos un tremendo lío con las manipuladoras de alimentos, tuvimos paros, por lo tanto, no podíamos escoger de otra forma en contra de toda esa política que habíamos hecho. Que se diga que se prefirió a las empresas que pagaban mejor a las manipuladoras de alimentos solo despertó dudas en la compañía que hizo la oferta más económica. Esto porque las 15 firmas que fueron invitadas a participar, según su versión, presentaron propuestas en ese ítem bastante similares. Dentro del mismo esquema, donde había muchas empresas con ofertas muy parecidas en lo que era remuneración de manipuladoras, prima lo económico. Y si prima lo económico, ellos, Socer S.A., debieron adjudicarse las unidades territoriales. Poco menos de 16.350 millones de pesos ofertó esta empresa para entregar raciones alimenticias en 3 sectores. Sin embargo, la Junaev optó por Endaya, cuya oferta fue 1.000 millones de pesos superior. En otra unidad territorial, los casi 6.548 millones ofertados por Socer tampoco fueron considerados. Sí, los más de 8.000 millones de pesos de Verfruti, más de 1.500 millones de pesos más que la propuesta más conveniente. A su juicio, que habría un delito de fraude al fisco. Eso es lo que nosotros estamos convencidos de que eso es así. Frauda a la empresa Socer, dado que en su derecho tenía la posibilidad de ganar unidades territoriales que tenía de ganar en derecho, y se considera además que aquí hay fraude al fisco, dado que todo el Chile no tiene que sobrepagar por este evento más de 2.500 millones de pesos anuales. Algunos funcionarios de la propia Junaev también aseguraron que se debió privilegiar la oferta más barata, como Paula Moncada, jefa de Departamento de Gestión de Recursos, que así lo dijo en una declaración policial. Postura a la que se opuso José Miguel Serrano según su versión, quien habría indicado que las empresas adjudicadas eran Verfruti y Endaya, que esa era su decisión
ya que para eso era el director. Tras esa afirmación, se le consultó si ese procedimiento se ajusta a lo que se realiza normalmente, a lo que respondió que no, ya que el director debió haber estudiado todas las ofertas económicas de todas las empresas que fueron invitadas y no solo de 3, como fue en este caso. En el trato directo están obligados a escuchar a todas las empresas que quieren ser parte, no es necesario. No, por eso que hay que distinguir entre trato directo y licitación. En el trato directo, frente a la urgencia, que así lo declaró la Contraloría General de la República, que dijo estaba justificada la urgencia, es el jefe de servicio quien asume la responsabilidad de dar continuidad a ese servicio designando una empresa. Otra de las declaraciones que apuntan a Serrano es la del abogado Sebastián Pérez, coordinador de la unidad jurídica de la Junaev hasta abril de 2015. Recuerdo haber escuchado al director señalar que debíamos entenderlo en sus decisiones, ya que él estaba allí nombrado políticamente o algo así, para luego indicarnos, frente a nuestra presión, que al menos una unidad territorial, y como él en definitiva decidía, dejaría haber fruti. No hay ninguna presión. En los tratos directos justificados, es el jefe de servicio quien asume la responsabilidad de dar continuidad al servicio. ¿Descarta entonces que aquí existe un fraude al fisco? Descarto que haya un fraude al fisco. Además, hay un cumplimiento de la normativa de la ley 20.787, que es la ley que promulgamos con la Presidenta de la República y con todas las manipuladoras atrás. Él, como persona, no ha participado en actos dolosos o fraudulentos contra el Estado, por eso no ha cometido delitos. Pero eso no significa que a lo mejor no haya algún problema pero que puedan ser otros los responsables. Y es que en año de elecciones de todo se ha dicho luego que la Junaev comenzara a ser investigada, más si los montos involucrados superan por bastante algunos de los casos que provocaron la crisis de confianza en Chile. La Junaev en la mira y más si otras empresas como la propia Socer acusan que las prácticas irregulares se han mantenido en otras licitaciones como la vigente, obligando al fisco a gastar 8.000 millones de pesos de más de lo que debía desembolsar. Eventual cohecho, posible fraude al fisco, la indagación continúa para esclarecer lo que se ha hecho y dicho, para saber por qué se tomaron algunas determinaciones que involucran los dineros que se destinan para alimentar a miles de niños.